Buenos días, mi grupo está conformado por Gine Canacue, Claudia Marcela Anzola y el tema que vamos a exponer es el estudio de casos. El estudio de casos. Bueno, bien sabemos que es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. ¿Qué implica esto? Implica una indagación caracterizada por el examen sistemático y en profundidad de casos de fenómeno, entendiendo estos como entidades sociales o entidades educativas únicas. Encontramos también la definición como que esta es una herramienta de investigación fundamental en el área de las ciencias sociales, así como la administración. Sin embargo, con el tiempo y debido a toda la utilidad que ha tenido, se ha expandido a otros campos como lo son la economía, mercadotecnia, entre otros. El estudio de casos analiza temas actuales, que sean contemporáneos, fenómenos que representen algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene el control para descifrar. Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando diferentes fuentes y datos. Definiciones. También encontramos definiciones de Jean en 1989, que esta persona dice que es el estudio de casos, el que consiste en una descripción y análisis detallada de unidades sociales o entidades educativas únicas. Stake, en el año 1998, dice que es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Y Muñoz, en el año 2001, dice que es un estudio intensivo y profundo de un caso o situación con cierta intensidad. Entiende este como un sistema acotado por los límites que precisa el objeto del estudio, pero enmarcando el contexto global donde se produce. Los objetivos de estudio de casos son principalmente tres y son explorativo, descriptivo y explicativo. El explorativo busca que los resultados sean utilizados como base para formular preguntas de investigación concretamente. En la parte descriptiva intenta describir lo que sucede en un caso específico o particular, y en la parte explicativa nos facilita la interpretación del caso que estamos validando. Pasos para la elaboración de un estudio de casos. Primero, elegir un fenómeno de estudio y describirlo de la forma más completa. Posteriormente, recolectamos la mayor cantidad de información. 3. Estructurar y organizar la información. Esto que nos va a permitir hacer análisis y demás sobre la información que se recolectó. Definir o desarrollar el marco teórico, controlar los datos, seleccionar que la información sea útil del marco teórico y de los datos también, escribir una serie de preguntas las cuales nos van a servir como guía para el estudio del caso que vamos a desarrollar. Posteriormente vamos a definir los principales aspectos o temas de la investigación que van a ser la fuente de estudio. Analizaremos la información seleccionada y de acuerdo con eso se realizarán las preguntas y los aspectos más relevantes a investigar. Por último, se hará una breve conclusión del caso y se describirá la bibliografía que se consultó para el desarrollo del estudio. Características principales. Las características principales básicamente son como 5 características que son las principales para el estudio de casos. Una de ellas es investigar fenómenos en los que se busca dar respuestas al cómo y por qué ocurren, es decir, un caso de investigación que no sabemos de dónde proviene, por qué y para qué. Otra de ellas es permitir estudiar un tema o múltiples temas determinados. La tercera es ideal para el estudio de temas de investigación en la que las teorías existentes son inadecuadas, es decir, hay varias teorías, pero nadie sabe el por qué ese tema, el por qué ese problema. Permitir estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. Es decir, en este caso hemos consultado varios autores y ellos todos tienen una definición diferente de estudio de casos. Permitir explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. Tipos de estudio de casos.
Los estudios de casos van en función, pues el primero de ellos va en función de los objetivos, o sea, qué es lo que quiero estudiar, en dónde lo quiero estudiar y qué es lo que quiero realizar de ese estudio. El segundo de ellos va en función del número de casos implicados. Es decir, en el caso, digamos, tiene varias consecuencias de ese caso, entonces tendría que hacer el estudio alrededor de ese caso, o sea, que me lleve a obtener una respuesta en función del momento en que se realiza la recogida y análisis de datos. La cuarta es en función de la manipulación del investigador en el fenómeno investigado. Modalidades de estudio de casos. Según el autor Stein, hay tres modalidades. Una de ellas es el estudio intrínseco de casos, la segunda es el estudio instrumental de casos y el tercero el estudio colectivo de casos. El estudio intrínseco de casos es que va dentro, o sea, la modalidad que va dentro del caso, lo que quiero analizar de ese caso. El instrumental, o sea, las herramientas que voy a usar para analizar ese caso. Y el colectivo es entre varias personas que queremos analizar y obtener como una respuesta a ese caso. El autor también, Merton, dice que hay tres tipologías. Una de ellas es el estudio de caso descriptivo, el interpretativo y el evaluativo. Diseño sobre un estudio de casos. Para hacer un estudio de casos pues debemos tener unas secuencias y tener previamente pues un diseño para realizar el estudio de casos. Uno de ellos es la selección y definición del caso, es decir, aquí tenemos que tener claro qué es lo que vamos a analizar, qué caso es el que vamos a analizar. La elaboración de una lista de preguntas, tener en cuenta cuáles son las preguntas que vamos a llevar a cabo para realizar este estudio de casos. La localización de las fuentes de datos. La cuarta es el análisis y la interpretación de esas fuentes de datos o esas preguntas. Y por último es la elaboración del informe, que en esto consiste pues el análisis del estudio del caso. Creo que eso es... Bueno, con mi compañera pues les queremos dar las pequeñas conclusiones de nuestro trabajo. Entonces, pues, por consiguiente, el estudio de casos es una modalidad investigativa, ¿sí? Que busca estudiar en profundidad un análisis específico, haciendo que, pues, toma un universo poblacional. El caso unidad de análisis puede ser o se puede enfocar a una persona, una empresa o un grupo específico. De la misma manera, busca investigar fenómenos en los que desea dar respuestas a cómo y por qué ocurre esto. Presenta múltiples perspectivas, de la misma forma pues involucran aspectos como lo son descripción y explicativos, pueden utilizar información cualitativa y cuantitativa para el desarrollo del caso, ¿sí? Aunque esos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es impredecible contar con el marco de referencia teórico para analizar e interpretar la información recolectada. La principal fuente para obtener la información de un estudio de caso es las personas y los documentos que contengan información sobre el caso. Llegamos aquí. Bueno, muchas gracias por su atención.